agradecimiento al Departamento de Cultura de la Intendencia, al claustro universitario. La intención es exponer hasta el primer bosquejo. A partir de ahí termino y me gustaría que tengamos un espacio de preguntas. Preguntas desde ya, no sé si podré hacer las respuestas, pero creo que va a ser lo más interesante, ese intercambio activo a propósito de lo que yo voy a hablar. El tema que se me ha adjudicado es geopolítica y turismo. Yo además soy docente y lo hago en homenaje a algunos de los alumnos que tengo de la Universidad de la Tercera Edad. Tengo un grupo muy interesante, casi todos universitarios, donde tenemos unas polémicas formidables. Uno de ellos, el señor Berchesi, es el que me obsequió aquel mapa que hoy lo traemos acá para ese curso de la Tercera Edad. Cuando uno habla de geopolítica, más bien estamos haciendo referencia, para no entrar en disquisiciones demasiado técnicas, a una disciplina relativamente reciente que empezó con un tal Ratzel en Alemania a fines del siglo XIX, que dio geografía y política, separándolas. Y luego un sueco, Helien, en 1902, unió los términos y de ahí salió el término geopolítica, que fue una disciplina muy manualista y muy rechazada por Occidente, porque cuando en la Segunda Guerra Mundial Hitler creó la Escuela de Geopolítica de Múnich con un general von Schoeffer, y la geopolítica para Alemania era el Lebensraum, o sea, el espacio vital, la necesidad alemana de extenderse sobre todo hacia Oriente, pero también hacia Occidente. Si uno tuviera que definir la geopolítica, yo lo haría de dos formas. Una, con una definición mía, muy sencilla, pero que me parece que es clarísima. Geopolítica es ver qué hay detrás de bambalinas. Me explico. Cuando sucede que Inglaterra, Francia, Rusia invaden un país, o dos, lo que dicen es que lo hacen por la democracia, por la libertad y por la justicia. Mentira. Nunca lo hicieron y seguramente nunca lo harán. Lo que hay es simplemente el interés nacional de las grandes empresas multinacionales por el dominio del mundo, que de eso les voy a hablar y que es lo que está sucediendo en este momento. No es nuevo, siempre ha sido nuevo. Entonces, geopolítica es una ciencia relativamente nueva, es una disciplina que se basa en la historia, en la geografía, obviamente, en la antropología, en la psicología y en la economía, para tratar de descifrar cuál es el destino de las naciones, si van a crecer, si van a desarrollarse o si van a ser motivo de geofagia, o sea, van a ser comidas por otras naciones. Vamos a poner un ejemplo también práctico. Nosotros somos de la tribu de los Yorubas, que me gusta decirlo así porque hace muchos años lo dijo Maldonado en una de los tantos seminarios de geopolítica que hicimos acá en este quinto piso y en otros lados como en el Universitario Francisco de Asís. Reyes Abadí, Washington Reyes Abadí, un queridísimo historiador nacional de los grandes que tuvo este país. Él hablaba de la tribu de los Yorubas como negándose a reconocer que somos una entidad nacional llamada República Oriental del Uruguay. Esa tribu de los Yorubas, junto con otras tribus de América del Sur, tenemos una sola duda. No sé si con carácter de angustia, capaz que no. ¿En qué momento del siglo XXI dejaremos de tener nuestra identidad nacional para pasar a formar parte de otro país? Que no tengo que mencionarlo porque ustedes se dan cuenta cuál es. ¿En qué momento Brasil nos va a incluir? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que nos va a incluir. De repente no es para mal, porque si no se incluye dentro de, vamos a ponerle 100 años o 200 años, vamos a pasar a formar parte para ese entonces quizás de la tercera o segunda potencia del mundo. Pero en esas vinculaciones que tiene la geopolítica con esas otras ciencias, lo que persigue es tratar de conocer el destino de las naciones, las relaciones que tienen con sus vecinos en función de la población, de los recursos naturales,
de las vicisitudes que pueden suceder en el escenario regional o mundial. Y aquí me gustaría hacer mención de un brasileño, Hélio Jaguaribe, a quien conocí en un congreso hace ya 1982, después de la Guerra de las Malvinas en Río de Janeiro, que es el autor de una teoría llamada la permisividad internacional. Hélio Jaguaribe sostuvo y sostiene que las naciones subdesarrolladas no podemos cumplir nuestro destino, no podemos hacer lo que los pueblos se han prefijado, porque las conductas del subdesarrollo están determinadas por las grandes potencias, que son las que dicen qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Por ejemplo, cuando en 1991 Irak invadió Kuwait para tomar de vuelta lo que era parte de su territorio, ahí cometió una violación del principio de no intervención de los asuntos que son hegemónicos de las grandes potencias. Por lo tanto, le hicieron chachas en la cola y Estados Unidos lo invadió en el 91 y lo volvió a invadir en el 2003. No podía tomar una decisión como quedarse con Kuwait sin tener el consentimiento de los grandes. Cuando Argentina en 1982 decidió el 2 de abril de ese año tomar las Islas Malvinas, cometió una violación del principio de permisividad internacional, porque ni Inglaterra, ni la Comunidad o la Unión Europea, ni Estados Unidos permitían que Argentina metiera mano en recursos tan importantes, tan valiosos como lo que hay ahí, que es petróleo, gas y pesca. Cuando hablamos de petróleo, gas y pesca, hablamos de los tres recursos, o entre los tres recursos más importantes del mundo. Y hay un norteamericano que escribió Guerras por los recursos, Michael Clear, que dijo que los recursos por los que las naciones pelean, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, son, primero, el agua. Es el recurso más importante, que no es nuevo los conflictos por el agua. Ya Egipto, en épocas anteriores a Cristo, tenía problemas con sus vecinos por el control del Nilo, y los tiene ahora. Egipto hoy tiene un ejército poderoso, no tanto en función de los problemas que pueda tener con sus vecinos, sino en función de controlar el cauce del Nilo con respecto a Etiopía y a Sudán. A ver si llego hasta acá. No, no voy a llegar. Lo ven acá, Egipto, ¿no? Pero yo no veo ni el Sudán. Están ahí, seguramente están ahí, no se han ido. En realidad lo que quería era probar si todo. El segundo recurso es el petróleo, que comenzó cuando el enfermo de Europa. El enfermo de Europa se llamó, antes de comenzar la Primera Guerra Mundial, y era una expresión del conde Otto von Bismarck, el canciller de hierro que unificó a Alemania, venció a Austria y después venció a Francia en 1871 y transformó a Alemania en una potencia terrible en competencia con Inglaterra y con Estados Unidos. Por lo tanto, estaba hablando de las causas de la Primera Guerra Mundial. Von Bismarck decía el enfermo de Europa refiriéndose al Imperio Otomano. ¿Y por qué el enfermo de Europa? Porque una parte del Imperio Otomano, incluso hoy, está en Europa Occidental, es una parte muy pequeña, pero siempre psicológicamente perteneció a Europa, aún hoy. Y ese enfermo de Europa era un imperio corrupto, decayente, pero donde estaba algo que recién se había terminado de descubrir a partir de que Rockefeller puso un dedo en Texas y ahí comenzó a salir petróleo. El petróleo, ingleses y franceses, sobre todo más que norteamericanos, sabían que en el enfermo de Europa, en la zona que hoy se llama el cercano y el Medio Oriente, había petróleo en cantidades impresionantes. Prueba de importancia del petróleo lo dio Inglaterra, que transformó su escuadra militar, su marina militar, de carbón a petróleo, aun cuando Inglaterra tenía y tiene enormes cantidades de carbón. Quiero volver al origen de la geopolítica y de los objetivos que se fijan con respecto al crecimiento o a la extinción de las naciones, y una referencia a qué vinculación tiene la geopolítica con el turismo. No voy a entrar a definir técnicamente turismo, porque yo se lo dejo a ustedes, estudiantes de la materia y licenciados en ella. Pero sí tengo la impresión de que Nietzsche, aquel gran filósofo alemán de fines del siglo XIX y principios del XX, que murió loco,
cuando no era loco, dijo: el turismo es lo peor que tiene la humanidad. Seguramente ni se imaginó lo que el turismo iba a ser 100 años después. Porque hoy el turismo, en principio, en primer lugar, el turismo no es para todos. Si somos 7.000 millones de habitantes los que poblamos el mundo, 15% apenas están en condiciones de salir de su país o hacer turismo dentro de su país y salir a buscar otras naciones. Y para mí, me parece que el que sale a conocer otras naciones lo hace por relacionamiento, por curiosidad, pero también por un sentimiento solidario con el resto del mundo. En el fondo, en el turista y en el turismo lo que hay es ese sentimiento solidario que va ayudando a unir a las naciones. Cuanto más nos desconozcamos unos y otros, más rechazable, más separatista es el mundo. Y el mundo de hoy sigue siendo un mundo muy nacionalista. No sé si decirle cada vez más nacionalista, pero que es muy nacionalista, lo es. Todo el siglo XX ha sido un mundo de nacionalismos. La Primera Guerra también fue parte del nacionalismo, igual que la Segunda. Y todos los acontecimientos posteriores en la Guerra Fría hasta el día de hoy, en el fondo es el nacionalismo que impera los pueblos. Y que, según dijera Hegel, allá por mediados del siglo XIX, el nacionalismo es separatista. Y yo creo que tiene razón. El nacionalismo nos separa, porque detrás del nacionalismo está el narcisismo. Ese amor que tenemos por nosotros y que lo trasladamos, lo proyectamos a la nación. Pero es un amor insano en la medida en que lo que tiene que privar hoy en día, cuanto más civilizados somos, es el internacionalismo y no el nacionalismo. Pero aún sigue requiriendo que es una explicación. Por otra parte, los antropólogos han descubierto, y bastante recientemente, que en el nacionalismo los pueblos se identifican. Y eso ya lo había dicho Heráclito 700 años antes de Cristo, no es nuevo. Lo dijo además el propio Hegel, lo acabo de mencionar, lo agregaron otros como Freud. Pero el nacionalismo ayuda a la identificación de los pueblos. De tal forma que uno podría decir, si bien desde el punto de vista antropológico eso es cierto, también es cierto que el nacionalismo nos separa. No obstante, acabo de decir que el turismo nos acerca y cada vez más. Aristóteles hace 2500 años dijo que la justicia era la administración de los recursos escasos, hace 2500 años. A principios del siglo XX los economistas tomaron esa frase y la convirtieron en la economía y la administración de los recursos escasos, que creo que es más válida que la definición de Aristóteles. No quiero pelear con Aristóteles, sobre todo porque no lo imité, pero creo que es así. Y si hace 2500 años ya Aristóteles dijo que los recursos eran escasos, Dios mío, hoy en día, si serán escasos, y la pregunta es, ¿serán escasos? Algunos de ustedes podrían preguntar, si hace 2500 años eran escasos, ¿cómo podemos decir que hoy siguen habiendo recursos en el planeta Tierra? Les quiero hacer una referencia al informe Brand. ¿Se acuerdan del informe Brand? Brand era canciller de la República Democrática Alemana, o sea, la República Federal Democrática. La República Federal, que era la parte occidental. Aún no había caído el muro de Berlín, estamos hablando de 1960 y el muro cayó en 1989. El informe Brand, que se hizo en base a un estudio de muchos expertos en materia de economía, señaló que los recursos del mundo se estaban extinguiendo, que la población seguía en un crecimiento imparable y que por lo tanto el futuro inmediato